básicamente lo que íbamos a hablar. Entonces, lo siento porque este mes sí ha sido muy, muy complicado y se me han cruzado muchas cosas. Entonces, qué pena la espera con ustedes y las modificaciones de horarios. Presentaciones, un momento. Neuroanatomía. Presentaciones. ¿En qué quedamos la vez pasada? Terminamos, fue la parte externa, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. O sea, la zona central de núcleos basales no la hablamos. No, doctor. Entonces faltan núcleos basales y circulación, ¿sí? Que fueron los temas que Sí, señor. éramos. Yo organicé. ¿Había algo más en el calendario? Creo que no. Yo creo que quedé organizar neuroanatomía, que era la anatomía externa, la anatomía interna, circulación arterial y venosa. En esa. ¿Había otra clase? No, creo que esos eran los temas. En la agenda que les pasaron había algo más. Yo no me acuerdo en el calendario, creo que no. Pues doctor, yo no recuerdo que hubiera más temas aparte de esos dos. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces vamos a retomar acá con lo que había quedado pendiente, que era en la zona nucleobasal. Entonces, si me acuerdo que hemos revisado con la aplicación de Head Atlas, lo de neuroanatomía en la parte externa y los giros y las circunvoluciones. Bien, entonces nos vamos ahora a la parte interna. Hablamos del homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, listo, perfecto. Ok. Entonces, pongamos aquí presentación, pantalla completa, compartir. Ya se está viendo, sí. Cortar. Bueno, ahí ven las imágenes. Sí, doctor. Listo, perfecto. Bueno, entonces salgámonos, bueno, retomemos saliéndonos de esperen, pongo el cursor, salgámonos de la corteza. Todo lo que estábamos viendo era los giros y las circunvoluciones, que ya haciendo un corte, en este caso coronal, se observa de esta manera. Toda la sustancia gris en la parte externa, estos son los giros o circunvoluciones, y estos son los surcos que hablábamos en separación de lóbulos o de hemisferios. Aquí vemos el Valle Silviano, volviendo a ser como una ubicación anatómica espacial. Ese es el Valle Silviano, separando lóbulo temporal del lóbulo frontal. Si separábamos el Valle Silviano, los dos labios que se ven acá, entramos y esta sería la ínsula, esta zona de corteza que hay acá de sustancia gris. Esta es la ínsula, listo. Cuerpo calloso que se observa desde arriba en la separación de la línea media. Este es el lóbulo temporal, toda esa estructura, y que hacia la zona medial tiene el hipocampo, que es muy, muy, muy relevante e importante en memoria, uno, y dos, en epilepsia. Esta es una de las áreas y zonas de mayor posibilidad, digámoslo así, en el riesgo de desarrollar epilepsia o actividad convulsiva. Yo puedo tener una lesión en esta zona y puede generar una actividad epiléptica, puede haber una descarga normal, pero entre esta zona y esta zona, esta es más potencialmente epileptogénica. Esa es como la idea o la diferenciación. Cerebelo, entonces, pero cerebelo lo van a ver con el doctor Peláez, creo, si no recuerdo mal el cronograma. Y lo que estábamos hablando de tallo cerebral y puente, que aquí ustedes ven los pares craneales que lo están revisando con alguien más, ¿cierto? Ustedes están revisando pares. Sí, doctor, ya
Ya lo hicimos con el doctor Mosquera. Ah, perfecto. Entonces, Mosquera, entonces recuerden avisar la parte superior, en donde estaría el mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales, lo que sostiene prácticamente o une el tallo cerebral con el cerebro, que baja varias vías, tanto ascendentes como descendentes. Puente, que tiene unos nervios craneales que ya mencionaron, y bulbo raquídeo o médula oblonga, que tiene otros nervios, los nervios craneales inferiores, que son los amarillos que se ven acá. Eso es lo que vemos en un corte coronal. Entonces, adentrémonos a la diferenciación de la sustancia gris. La sustancia gris ya nos ubica es hacia lóbulos principalmente, o giros de cada uno de los lóbulos, pero la que va a dar relevancia en ciertos nombres y en ciertas funciones son las estructuras que se conforman de la sustancia blanca. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué observamos? Vámonos desde la zona externa hacia lo interno, hacia la zona medial. Este CR hace referencia a la corona radiada. Si recuerdan el homúnculo, que es el homúnculo motor, es el mismo corte coronal que estamos viendo. Entonces, todas las fibras que bajan desde acá, empiezan a bajar estas fibras, que son estas líneas sombreadas negras, por decirlo, grises, van a conformar esta estructura que se llama la corona radiada. Entonces tiene un aspecto amplio, abierto, como una corona por radiaciones, que son las estructuras que se tienen los rines de las ruedas, y van haciendo un descenso para irse uniendo y empaquetándose hacia acá. Miren que todas las fibras buscan irse hacia esta zona de la cápsula, de la sustancia blanca, que tienen dos componentes. Una, se van hacia la zona contralateral, formando el cuerpo calloso, que lo vemos aquí en esta estructura, que a la final es un paquete o un engrosamiento de una estructura totalmente de sustancia blanca, de puros axones, para hacer conexiones interhemisféricas entre los diferentes lóbulos, frontal-frontal, frontal-parietal, frontal-temporal, del otro lado. Y todo eso es para la comunicación, pues, de distintas funciones y habilidades que tenemos. Y recordando, por ejemplo, que el lenguaje está en el lado izquierdo, entonces saber yo cómo tengo una capacidad de control de si quiero mover cierto brazo y dar una acción, y que mi interpretación mental de lo que quiero decir está con una zona motora que se coordina al otro lado, pues tiene que haber un área de sinergia y de sincronía en esas fibras. Entonces hay un tema de interneuronas que van a hacer esas conexiones. Para eso está el cuerpo calloso, y junto con otras funciones principalmente mentales, más como memoria, abstracción, análisis, etc. Y las otras fibras relevantes son las que van a conformar la cápsula interna. La cápsula interna es este paquete de fibras que bajan acá, que principalmente, pues en la vía descendente, tenemos el tracto córtico-espinal. El tracto córtico-espinal, como su nombre bien lo define, va de la corteza hacia la espina dorsal, hacia la médula, y tiene la información motora. Entonces, desde esta área, que es la corteza y está el homúnculo motor, hacia donde termina mi inervación, saliendo las raíces a algún paquete, alguna zona medular, y si es brazo o piernas, cualquier zona de esta vía piramidal o del tracto córtico espinal me puede dar un déficit motor. Más adelante entonces haremos el análisis de cómo sé yo si la lesión de una paresia de un paciente, de una paresia braquial o una paresia brachiocrural, se encuentra aquí arriba, o se encuentra acá, o se encuentra aquí abajo, o se encuentra acá en el bulbo. Entonces todo eso nos lo da la información clínica. Para llegar a esa respuesta, claro, las imágenes son las que nos confirman lo que estamos sospechando, pero todo se hace con clínica aquí. Entonces tenemos cápsula interna. Este PC hace correspondencia a los pedúnculos cerebrales, que finalmente los pedúnculos cerebrales son los brazos que tiene el mesencéfalo. Sigue y continúa bajando esas fibras, pasan por el puente y llegan a la médula del bulbo y hacen la decusación de las pirámides, que esa es una gris que se ve acá. Eso es lo relevante hacia la vía motora. Y la vía sensitiva son tractos ascendentes, ya vienes de la periferia del nervio. Entonces yo tengo, vamos por aquí ¿cómo cambio el puntero? Ve, no me deja. Ya. Tengo pluma. Listo, entonces yo tengo por acá mi pie. No sé dibujar, soy pésimo dibujando. Este es mi pie. Y tengo una fibra. Esta es la continuidad de la médula abajo. Tengo una fibra que va a iniciar la sinapsis desde aquí. Yo tengo mi información sensitiva. Algo, un estímulo frío o caliente, el que sea, llega a la pierna.
y desde este axón se genera el impulso y va por vía ascendente, ¿listo? Es información que es aferente, llega a la médula, hay distintas fibras, recuerden que tenemos una sensibilidad profunda y sensibilidad superficial, unos paquetes de fibras van, ambas entran por las raíces posteriores de la médula, recuerden que en la médula tiene astas anteriores, astas posteriores, en las astas anteriores vienen las vías motoras, que son las descendentes, y en las astas posteriores vienen las vías sensitivas, que son las ascendentes. Y hay una información que viaja por la parte ipsilateral de la médula y se decusa aquí en el bulbo, que es la profunda, la superficial y la profunda, hace una decusación segmentos abajo en la médula. Entonces llegan, entran por aquí, se van por este lado, unas fibras ascienden y hay otras fibras que se decusan dos segmentos aquí en la médula. Entonces si entra, por ejemplo, en T8, en la vértebra 8, sube y en T6 hace la decusación. Eso es para tener la relación de la forma como entran las dos vías principales, que son la motora y la sensitiva. Hay otras vías medulares, pero que eso pues entra y se revisa en médula puntualmente. Bien, Doctor, una entonces, pregunta. perdón, ¿alguien habló? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, la sensibilidad profunda y superficial entra por la asta posterior y se decusa 2 niveles arriba en la médula espinal. La profunda va a decusarse 2 niveles arriba de la médula. La superficial es la que sigue ascendente ipsilateral y se decusa arriba en bulbo. Ah, listo, doctor, La de muchas tacto, gracias. la de frío, calor y temperatura, esa se decusa arriba. La que es de propiocepción, que es vibración, posicionamiento articular, esa se decusa en los dos segmentos superiores, donde ingresa. ¿Listo? Entonces, a pesar de entrar a las raíces posteriores, hay una información que se decusa arriba, bulbar, y hay otra que se decusa abajo desde la misma zona medular donde entra, pero dos vértebras arriba, dos segmentos arriba. Y hay una que va lateral y hay otra que va medial. Entonces, esas son las dos de las diferencias. Finalmente, las dos convergen y que se concluyen arriba, aquí en el tálamo, que es esa estructura que está acá. Ahorita vemos el tálamo con una diferenciación de sus núcleos, y ahí hace un relevo en el tálamo y luego se va y asciende hacia la corteza, hacia el homúnculo sensitivo. ¿Listo? Entonces hace el relevo contrario y se distribuye, pues como lo veíamos acá en esta gráfica, las fibras, si son de las piernas, pues en la pierna, si es de la cadera, si es del cuello, si es del brazo, si es de la mano, la cara, etc. Entonces se distribuye dependiendo de la zona sensitiva que corresponda. Listo. Puente, el hipocampo que se ve aquí. Vámonos hacia adentro. Entonces, esas son las cosas gruesas que necesitamos como entender y ver de las vías que ascienden, que descienden, lo que hay en sustancia blanca aquí arriba. En otro nombre, la corona radiada, cuando se pone más compacto, por decirlo así, el paquete de fibras, que todo esto que viene de acá, manda axones, se van unificando hacia aquí. En esta área que está encima de los ventrículos laterales, que son estos negros que están acá. Esta zona, cuando usted tiene un corte axial, ahora miramos en otro corte lo buscamos, pero ya el paquete que está más separado de la corteza, de la corona radiada, que es este espacio, el que está aquí encima, adyacente a los ventrículos, se llaman centro semioval. Este centro semioval es por esta forma ovoide, si lo imaginamos, que tiene el paquete de fibras por donde baja. Entonces hay corona radiada y centro semioval. ¿Qué me diferencia? Pues simplemente que sé que estoy hablando de una zona más extensa. La corona radiada es mucho más amplia, es más más alta, más superficial o más superior, y el centro semioval está mucho más adyacente o cercano a donde inicia la cápsula interna. Eso se describe en imagenología. Entonces, en reportes de radiología, de tomografías, le van a decir lesión ubicada en el frontal en la corona radiada. Ya usted sabe que es una zona mucho más superior, y pues dependiendo del lóbulo, si le dicen frontal, parietal, usted ya sabe que está hablando de la parte casi que externa, unión córtico-subcortical. Y cuando le hablen de centro semioval, no está en los núcleos todavía en la de la base, tampoco está arriba tan cerca a la corteza, está en una zona como de transición o intermedia, por decirlo así, y está adyacente o cercano a los ventrículos laterales. Esa es la utilidad de ese centro semioval, por decirlo. Ok, entonces nos vamos a mirar estos núcleos. Aquí me gusta cómo se ven diferenciados, bien bonitos, el núcleo lenticular. El núcleo lenticular es este, que está compuesto por dos grupos de cuerpos neuronales que tienen unas funciones principalmente en la motricidad, parte de coordinación de movimiento, no como lo hace el cerebelo, sino en el relevo de comandos de movimiento. Es decir,
cuando yo hago activación de músculos agonistas y antagonistas, cuando tengo vías de acción voluntarias o vías directas o indirectas de movimiento. Entonces, para yo poder, por ejemplo, hacer este señalamiento de mandar mi mano hasta acá, yo sé que tengo que hacer una activación de músculos agonistas, que son los que están haciendo esta flexión de mi músculo pectoral, ¿sí? Y que cuando llego, tengo que parar y el músculo deja de hacer su contracción o su estímulo y activo los antagonistas, que son los que van a hacer, digamos, la contrarrestación del movimiento y lo frenan. Todo ese, para poner ejemplo sencillo, se regula acá por activación e inhibición de ciertos cuerpos para hacer ese control de movimiento, que están controlados aquí en putamen, globo pálido, y parcialmente algunas fibras también corresponden al núcleo caudado, también corresponden a ese movimiento, pero principalmente son el globo pálido y el putamen. Entonces, núcleo lenticular es este, es el que está un poco más alejado, externo, cercano a la ínsula. Putamen es la estructura que está externa, globo pálido es la estructura que está más interna y en forma más triangular. Adyacente o al lado de él, vemos aquí cápsula interna. La cápsula interna aquí baja como el paquete de fibras de información que tiene la vía motora y la vía sensitiva, tanto fibras ascendentes como descendentes. Tiene una forma de C, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en un corte coronal, pero esto va anteroposterior también. Ahorita vamos a ver cómo se ve en un corte axial. Adyacente tenemos esta estructura que se llama claustro, que el claustro es la sustancia gris que se ve aquí después de la ínsula. Tenemos cápsula interna, que es esta, cápsula interna, núcleo lenticular, nos vamos saliendo hacia la parte medial, globo pálido y putamen, y después tenemos de la cápsula interna, tenemos cápsula externa. Cápsula externa se continúa con esta estructura que se llama claustro, que es esta zona de sustancia gris que está acá. Y después del claustro, este poquito de sustancia blanca que está adyacente a la ínsula, que es esta corteza gris, se llama cápsula extrema. Entonces, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Estas áreas, sobre todo claustro y la extrema, tienen que ver con funciones de decisiones, memoria, comportamiento, conducta. ¿Listo? Bueno, las estructuras que continúan entonces medialmente, nos vemos el tálamo. El tálamo tiene muchos subnúcleos, ahorita los miramos con más detalle, hay unos anteriores, hay unos posteriores. La relevancia y la importancia, no sé si los mencioné en la clase pasada, creo que sí, es que todas las fibras de los lóbulos frontales, temporal, parietal, occipital, conexiones interneuronales de los núcleos lenticulares, información de cerebelo pasa y tiene que tener relevo y tienen relevo por el tálamo. La única información que no hace relevo en el tálamo o que no pasa por el tálamo es la olfativa, directamente la del nervio olfatorio. De resto, todas las estructuras o áreas cerebrales y cerebelosas tienen que tener alguna conectividad con el tálamo. El tálamo es, en resumidas, pues un centro o mini cerebro en el sentido de las funciones que pasan por allí, ¿sí? Entonces, un paciente con una lesión aquí muy chiquita puede quedar inconsciente, dependiendo de qué núcleo se afecte. Y no es una lesión muy grande, es una lesión muy pequeña en realidad. Bueno, encima del tálamo que tenemos la cabeza del núcleo caudado. Recuerden que el núcleo caudado es una figura que va anteroposterior, ovoide, como forma de C. Tiene una cabeza anterior al cuerpo y la cola que va en la parte posterior y final. En la línea media nos vamos más, entonces en medio de los dos tálamos está la separación de los ventrículos. Ustedes creo que esta formación lo vieron con la doctora Lina Tavera. Entonces hablaron del desarrollo del sistema ventricular y temas de neurodesarrollo. Vieron cómo se formaba la división desde el tubo neural, haciendo la separación del telencéfalo. Yo se los mencioné en la clase pasada, así el telencéfalo como que quedaban divididas las estructuras hemisféricas y que se van formando los ventrículos laterales y hacia la línea media queda formado el tercer ventrículo. Encima de esto tenemos el fornix, que es otra parte de información de sustancia blanca que hace relación con cuerpo calloso y tiene que ver con funciones de memoria, el fornix. Listo. E inferior al tálamo está el núcleo subtalámico y debajito están los cuerpos mamilares. ¿Listo? Que es esa estructura que está aquí terminando el tercer ventrículo, es fácil de ubicar. Es la estructura abultada que se ve debajo del tercer ventrículo
Y si lo queremos mirar de otra manera, está encima casi que de la sustancia del foramen interpeduncular o de la cisterna perimesencefálica, que es la que está aquí alrededor. Aquí este espacio de líquido abraza, da la vuelta y pasa por aquí por detrás y se continúa nuevamente hacia la línea media. Entonces estaría encima de ese espacio de la cisterna perimesencefálica y encima y debajo del tercer ventrículo. Estructuras que se ven aquí alrededor, dentro de los ventrículos laterales, que sería esta línea negra que está acá. Estas son las astas posteriores de los ventrículos laterales. Estos los plejos coroideos, que están unos ubicados en las astas posteriores, pero principalmente están tanto en las astas anteriores como en la línea media, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más de acá? No. Ah, bueno, y este GC, que es el giro central, o sea, es un giro del lóbulo frontal que viene anteroposterior. Listo. Aquí vemos nuevamente, entonces vamos en un espacio ya más grande y más completo de los núcleos basales, pero en un corte axial, el anterior era coronal. Entonces miren cómo ya cambia un poco la figura, por lo menos, de la cápsula interna, ya varía. Entonces vamos a ubicarnos anterior, posterior, este es el lado, vamos a pensar que estos son cortes de imágenes, que es un cerebro, entonces este es el lado derecho y este es el lado izquierdo cerebral. De hecho, así deben tratar de siempre aprenderse el tema de imágenes y cuando analicen todas imágenes cerebrales siempre tienen que tener ya, así sea un corte anatómico como en esta gráfica, tienen que pensarlo y casi todos se hacen entender de la misma manera como si fueran imágenes, derecho e izquierdo. Repasamos entonces lóbulo frontal, seguimos bajando, vemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene unas estructuras que principalmente las que tienen más relevancia o se ven fáciles en las imágenes son la rodilla del cuerpo calloso, el esplenio está encima de los ventrículos laterales y hay un corte más arriba. El cuerpo está encima de los ventrículos laterales y aquí en la parte posterior está el esplenio, que es la otra zona de unión posterior del cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces, rodilla y esplenio del cuerpo calloso. Seguimos bajando. Tenemos aquí adelante la cabeza del núcleo caudado. Bien. Nos continuamos hacia inferior en este caso y vámonos yendo hacia lateral. Entonces, la cápsula interna, que es esta figura de C o como un boomerang, y esta cápsula interna es dividida o está dividida en brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Listo? Y la cápsula interna no termina aquí, incluso el brazo posterior tiene otros nombres en anatomía del brazo posterior externo que va continuándose hasta acá, casi con esa zona de la sustancia blanca parcial del temporal y de la ínsula. Hasta aquí llega el brazo posterior de la cápsula interna. Pues miren, ya como aquí en este corte coronal, ya se ve como una forma de C, separado por el núcleo lenticular, que volvemos a repasar, está conformado por putamen en la parte externa y globo pálido en la parte interna. Importancia de sus funciones, relevo y comando de los movimientos. Esta es una zona extrapiramidal, entonces aquí viene otro término de otro nombre. Hablábamos de lo que viene de la corteza arriba, motora de la vía córtico-espinal que baja por la cápsula interna. Esa es la vía piramidal. Y ahora las vías extrapiramidales son estas. Entonces, estos núcleos también generan coordinación de movimiento, pero es por otro tema externo a las vías de las pirámides. ¿Por qué? Porque hacen relevo acá y hacen sinapsis con la corteza de forma directa. Entonces también coordinan movimientos, pero hacia un estímulo de acción e inhibición de músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, cuando hay lesiones en estos núcleos que no se pueden controlar ciertos impulsos, aparecen movimientos anormales como temblor, como corea, como balismo. Esas son las áreas a buscar casi siempre cuando hay movimientos anormales de este tipo. Corea, temblor, balismo, parkinsonismos también. Se deben buscar lesiones en los núcleos basales, principalmente el lenticular, principalmente el globo pálido, que es el que más tiene que ver con esa función. De hecho, las cirugías de Parkinson, cirugías funcionales, donde se ponen electrodos, los electrodos se ponen es aquí, en el globo pálido. Esto en unos subnúcleos que tiene el globo pálido. No vamos a entrar en ese detalle. Vemos el fornix aquí bajando del cuerpo calloso, estructura también con relación a coordinación en funciones cognitivas y memoria. Observamos el tercer ventrículo separando por la línea media las dos estructuras que son de información principal, que es el tálamo.
Detrás está el núcleo subtalámico, bueno, en un corte diferente, aquí está totalmente pegado, pero el núcleo subtalámico está por acá en un corte mucho más inferior. Vemos astas anteriores de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, las astas posteriores de los ventrículos laterales, los plejos coroideos que están aquí ubicados en las astas posteriores, y recuerden que hay unos plejos aquí en la línea media. Estos plejos se pueden calcificar, se ven hiperdensos o blancos en las imágenes de tomografía, entonces no son sangre, estas ubicaciones tienen que saber ver si son simétricas, si se ven en los mismos cortes, del mismo tamaño casi, son calcificaciones, no son hemorragias. Atrás vemos nuevamente, bueno, esplenio, que ya lo vimos del cuerpo calloso. Y estas dos estructuras que son RA y RO que me interesan son las radiaciones auditivas. Recuerden que aquí en el temporal está la corteza auditiva primaria en el giro de Herschel, arriba en la zona superior atrás del valle silviano, o sea, por aquí arriba más o menos. Y esas radiaciones ópticas pues son las que van a ir a hacer radiaciones auditivas son las que hacen sinapsis para hacer integración de otras vías. De saber si con un comando auditivo a mí me dan una señal de ejecutar alguna orden, pues tiene que ver conectado con funciones con el lenguaje. Entonces la información va por ambos lados, tanto la información auditiva que entra por acá, pues que se va fácil hacia el lenguaje, a la zona de Wernicke que está aquí arriba, pero si viene por el otro lado la información, el estímulo, para eso también está. Entonces la interpretación no se hace aquí, la interpretación pasa la información por esplenio y se va hacia el otro lado para que haga la interpretación en la zona del lenguaje en Wernicke. Listo, para eso es que sirven estas zonas de asociación de interneuronas. Y las radiaciones ópticas, la información visual, el nervio óptico llega y termina a través en el cuerpo geniculado lateral, que está en la parte posterior del tálamo, y aquí manda unas fibras que hacen esto, se van hacia lateral y medial y hacen este giro acá, un asa, como una curvatura, y se van hacia atrás. Miren estas líneas que se ven acá pintadas como cafés, son las radiaciones ópticas. Entonces yo puedo, y terminan integradas aquí, que aquí es donde hacen la interpretación visual, y esta es la corteza visual primaria. Yo puedo tener un infarto de la cerebral posterior, claro, infartar toda esta zona, se muere ese tejido y me da una hemianopsia. Pero yo puedo llegar a tener una lesión acá en esta área. Cualquiera dice, esto es el temporal, sí, tiene toda la razón, está adyacente al lóbulo temporal, inclusive cercano a la ínsula, pero ¿por qué tiene pérdida la visión? Porque las fibras salen de acá y hacen todo este trayecto. La información visual pasa por aquí, por parte del lóbulo temporal. Entonces, yo puedo tener lesiones en la porción final de la cápsula, del brazo posterior de la cápsula interna, donde inicia esa transición de sustancia blanca y las radiaciones ópticas pasan por ahí y generar hemianopsias sin tener una lesión directamente en el lóbulo occipital. Aquí las fibras están mucho más abiertas, se empiezan a separar, el paquete de fibras que viene del tracto óptico se empieza a abrir y empieza a cambiar el giro. Recuerden que la información visual que nosotros tenemos de la zona superior se interpreta en la porción inferior del lóbulo occipital, y la zona que está en la porción inferior del campo visual se interpreta en la zona superior. Recuerden que el lente es una imagen que es una estructura que cambia la imagen en su transición. ¿Listo? Con el haz de luz. El superior entra para abajo y el de abajo entra hacia arriba. Ok, ¿qué más vemos acá de estructuras? Nada, estas son principalmente las áreas que uno trata de analizar cuando no son lesiones extensas o corticales, que puedan ser lesiones más pequeñas, hacia coordinaciones de principalmente eso, movimientos, algunas zonas sensitivas, problemas de conciencia si el tálamo está afectado, pero lo que más uno busca fácilmente son temas de paresia. Ahora pueden haber problemas cognitivos también, si tengo lesiones en el lóbulo temporal, pueden haber problemas visuales aquí en el occipital. Si nos vamos más arriba, pueden haber problemas de asociación o espacialidad, cálculo, apraxias en el lóbulo parietal. Si nos vamos al frontal, pueden haber alteraciones y temas de conducta y comportamiento, pacientes agresivos, pacientes hiperactivos, pacientes con inclusive inhibición de su comportamiento por lesiones frontales también. ¿Listo? Entonces esas son las estructuras principales que se ven ahí en los núcleos basales. Y detallando el tálamo, que este es una estructura muy compleja, zonas importantes y principales es analizar, por ejemplo, que los núcleos pulvinares son los que tienen parte de la información visual, porque aquí es donde están los cuerpos geniculados laterales, que son estos, aquí atrás. Miren cómo tienen que ver con la información de la vía visual. Y aquí se representa también en esta estructura. Miren cómo
las radiaciones ópticas, o sea, de aquí es donde salen los tractos que yo les mencionaba ahorita que pasan allá haciendo el asa de Heyer y se van hacia el occipital. Y miren cómo terminan, de la zona de cuerpos geniculados laterales, pasan hacia atrás por el temporal y el occipital. Esta gráfica es una representación de qué áreas de los lóbulos cerebrales están controladas o hacen relevo en el tálamo. Entonces miren cómo esta zona frontal anterior completa, que aquí lo vemos en la cara medial y aquí lo vemos en la cara medial y aquí lo vemos en la cara lateral, toda esta cantidad de lóbulo frontal se relaciona con el núcleo dorsomedial del tálamo. ¿Listo? Esta información que viene en el cíngulo en la cara medial hemisférica se relaciona en el núcleo anterior. ¿Listo? O sea, este que está acá. El núcleo dorsal, pues este que está acá. Dorsomedial pues sería este que está aquí. Y este ventral anterior, recuerden que esto es precentral, tiene que ver con la información motora. ¿Listo? Corteza premotora son áreas de asociación. Miren cómo en la cara medial se ve un poquito y en la cara lateral todo lo que involucra de la corteza cerebral se va a integrar al núcleo ventral anterior. Y los núcleos ventral lateral y ventral posterior tienen que ver con la información sensitiva. El ventral lateral principalmente la corteza motora y el ventral posterior a la información sensitiva. Los cuerpos geniculados mediales tienen que ver con la audición. Aquí no se ven pues porque esto es cara medial, pero no se interpretan. El núcleo, perdón, el giro de Heschel, que es la corteza auditiva primaria, aquí se muestra, se relaciona con los núcleos geniculados mediales, que son estos núcleos geniculados mediales, que son posteriores, y miren cómo la misma gráfica lo dice. ¿Van a dónde? A la zona coclear, que es la información auditiva. ¿Listo? Y en el occipital, en el temporal no tanto en el occipital, miren cómo la zona posterior de la integración visual pues se relaciona con el núcleo geniculado lateral, que es esto que vemos acá representado. Entonces el tálamo puede llegar a tener diversas, a pesar de ser una zona muy pequeñita, tiene una cantidad de núcleos entre sí y entre ellos más subnúcleos integradores que con coordinadores de movimiento, coordinadores de información visual, coordinadores de información espacial, coordinadores de información auditiva, motriz, parte de memoria, alteraciones del estado de conciencia, los núcleos del rafeo, la sustancia reticular activadora que está aquí en el puente, hacen sinapsis con varios núcleos aquí, los intralaminares que están en esta zona, y hacen relevo para hacer conexión con la corteza, ir a activar y generar un despertar en el paciente. Así que yo puedo tener lesiones mediales talámicas y tener un paciente inconsciente en una estructura muy chiquitica, pero me pierde la conexión de información de toda esta cantidad de lóbulo cerebral, de hemisferio cerebral. Doctor, una pregunta. Sí, O sea, ese núcleo geniculado medial y lateral son una fuente, pues son una porción de relevo para de la relevo, cóclea y la de retina. relevo, exactamente. Ah, listo. Que la información visual de la que viene de la retina pasa a nervio óptico, quiasma, tracto, llega aquí, al lateral. Y de aquí del lateral es donde manda las astas, que veíamos acá, manda las astas que salen hacia acá, que son estas RO, que son las radiaciones ópticas que hacen esto. Entonces, aquí es el relevo, en la parte posterior del tálamo, que es este que estamos viendo acá. Listo. Bueno, sistema ventricular ya lo vieron. Yo les recordaba al inicio la importancia de diferenciar las estructuras supra e infratentoriales. Aquí lo vemos claramente. Si yo tengo lesiones en la fosa posterior, en cerebelo o cercano a tallo, miren el tamaño del sistema ventricular, lo que es el cuarto ventrículo, espacios del tercer, en el tercer ventrículo está arriba, pero aunque chiquitico obviamente. Ya vieron en dónde está ubicado, en toda la línea media, en los dos tálamos. Pero miren que una lesión de fosa posterior tiene muy poco espacio de expansión por la cantidad de la bóveda craneana, lo que es en la fosa posterior. Es un espacio muy pequeño, muy delgado, así que un edema que me comprima esto hace una obstrucción hacia una hidrocefalia y puede generar una lesión cerebral gigantísima o una herniación, una muerte cerebral. Y más aún que miren dónde está la herniación cercana, en todo el tallo. Mientras que de aquí arriba no es que no llegue a ser peligrosa una lesión, pero tengo mucho más espacio para inflamar, para colapsar, para desplazar, o sea, mucho más lesión tiene que hacerse para llegar a obstruir todo ese sistema que es más grande y hacer una herniación, que la herniación termine afectando el tallo, porque recuerden que la herniación a la final el riesgo es de la muerte cerebral por lesiones en el tallo cerebral. Entonces, esta es más peligrosa
que esta aquí arriba. Es que esto es chiquitico, ¿sí? Pero miren el riesgo que puede llegar a tener una lesión inflamatoria grande ahí, una hemorragia, un infarto cerebral que hace un infarto de la cerebral, de una arteria cerebelosa, infarta un lóbulo cerebeloso, hace un edema, comprime el ventrículo y ahí llegó, hasta ahí llegó el paciente herniado. Es más riesgoso este infarto por edema, por complicación, que un infarto cerebral aquí arriba del frontal. ¿Listo? Entonces no es tanto el tamaño en este caso, sino dónde está ubicado. Tallo cerebral, entonces es importante pues ver tálamo, que el tálamo cómo abraza y se va hacia atrás. Miren los cuerpos geniculados laterales, esto es hacia atrás, está la información del nervio óptico, entonces miren cómo llega, nervio pasa al quiasma y el quiasma se va a los tractos y el tracto llega a los cuerpos geniculados laterales, que son los que van a dar las fibras luego hacia acá para irse hacia las radiaciones ópticas y el lóbulo occipital. Tálamo. Mesencéfalo, aquí está cortado el mesencéfalo en el pedúnculo cerebral de un lado, al otro lado estaría pues el contralateral, en este caso es el izquierdo, el de allá sería el derecho. Vemos acá puente y vemos médula oblonga, la relación importante de los nervios craneales. Entonces, saber que el mesencéfalo se relaciona principalmente con tercero y cuarto como nacimiento, pues como núcleos que nacen ahí. El segundo es importante, ¿por qué? Porque si miren que alrededor del pedúnculo cerebral pues pasa el tracto óptico, o sea, obviamente una lesión en esta área puede generar una compresión del nervio y darme una lesión visual, una ceguera puede ser, pero pues las localizaciones de lesiones en el mesencéfalo son más raras. Hay muy pocos tumores ahí, infecciones sí pueden llegar a darse. Y estructuras que se relacionan de parte del tálamo, que ya están aquí haciendo sinapsis y relevo con el tálamo. Puente. Tiene los pedúnculos cerebelosos, superiores, medios e inferiores que están cortados, relación de pares craneales quinto, sexto, séptimo y una transición con el octavo, y el bulbo que tiene noveno, décimo, 11 y 12. Entonces ya uno sabe, si le hablan de cierta afectación de par craneal, ya usted se está ubicando posiblemente en qué zona del tallo cerebral está su relación. Entonces la relevancia y la importancia, ¿cuál es? Pedúnculo cerebral, baja la vía piramidal por acá, recuerden el tracto corticoespinal, sube o asciende en las fibras sensitivas o el tracto espinotalámico porque viene de la espina de la médula hacia el tálamo, que es la vía sensitiva. Así que si yo llego a tener un paciente con solo una hemiparesia, sin ninguna afectación de pares craneales, pues la lesión está arriba. ¿Por qué? Porque no tengo pares craneales afectados y los pares craneales, su localización es en tallo. Y si yo llego a tener un par craneal, por ejemplo, una hemiparesia, con una lesión del sexto o del séptimo par o del quinto, pues usted ya sabe que la localización del sexto, del quinto, sexto, séptimo es en el puente. Así que su paciente con una hemiparesia y un compromiso de ese par craneal, la lesión ya no está arriba, porque el quinto no se controla arriba, el quinto se controla aquí abajo. Entonces usted ya de entrada sabe que esa lesión está abajo en tallo cerebral, porque la semiología se lo está diciendo, la clínica se lo está diciendo. Y esa es la idea de la identificación de la clínica, hacer el diagnóstico antes de, y según las funciones y las áreas, decir, aquí está la lesión. Ahora, ¿el paciente puede tener varias lesiones? Sí, también es posible, el paciente puede tener varias lesiones, no es lo más frecuente, pero pues es posible que eso suceda. Siempre hay que tratar de buscar que una lesión le explique a usted todo, el cuadro clínico. Y esa ubicación, entonces, es diferente saber que yo tengo un infarto arriba, por ejemplo, en la corteza cercano, en todo el frontal donde está el compromiso de la mano. Tengo un infarto, ok, grave, afectado el paciente, hay que buscar causas de infarto, etc. La emergencia o urgencia cambia en el sentido de la complicación del paciente. Si usted ya sabe que tiene la hemiparesia con un quinto par, dice, hey, eso está bajo en tallo, recordamos el tema de la inflamación, del edema, que aquí el cuarto ventrículo se puede tapar, que está por aquí por detrás, y eso genera un riesgo de herniación cerebral. ¿Listo? Eso es un tema, pues, en cuanto a la complicación. Pero lo otro es la ubicación. Usted ya sabe con qué par craneal, si tengo afectado el 12 o el 11 y tengo alteraciones motoras o alteraciones de coordinación, pues usted ya sabe que la coordinación tiene que ver con el cerebelo, y si tiene algo de paresia pasa en las fibras acá en la decusación de las pirámides, y si tiene X par craneal, que son los bajos, pues ya sabe que aquí según si es el noveno, décimo, 11 o 12, donde lo ubica, pues según el núcleo, si en la zona medial, en la zona lateral, pero por lo menos ya sabe que es el bulbo o la médula oblonga lo que está comprometiendo a su paciente. Y las localizaciones pues también le hablan de las patologías, porque si es menos frecuente, no imposible, tener ciertas infecciones en el tallo, a tenerlas arriba en los hemisferios cerebrales. ¿Bien?
Listo. Esta es la distribución de la médula, lo que les hablaba, eso no lo haciendo mucho, lo habla el doctor Peláez, no sé si ya lo vieron, recordemos, entonces la sustancia gris y la sustancia blanca, las raíces posteriores, que son información sensitiva, las astas anteriores, que son fibras motoras o neuronas alfa. Aquí vemos cómo entonces la información de astas anteriores salen las raíces y se van a perdón, las anteriores salen y se van a formar el nervio, generan la acción motora, y hay una integración del nervio externo que viene la información sensitiva, entra y forma el ganglio y la raíz dorsal, y aquí es donde yo les digo que unas fibras se van hacia las astas posteriores, encontrando una vía ipsilateral y que se decusa arriba en el bulbo, es la información de tacto, calor y temperatura, y la información propioceptiva que se va por la otra zona de decusación, dos segmentos posteriores a donde ingresa. Las membranas duramadre, primaria y aracnoides que ya hemos visto, y esto es la ubicación pues con la relación de los cuerpos vertebrales, pero pues eso se lo dejo al doctor Peláez principalmente. Permítame un momento. Un minuto que me están escribiendo de urgencia, ya les hablo. Jason, esa tomografía lo que yo le veo es que tiene una hemorragia subaracnoidea en todo el polígono de Willis. No es hiperdensidad de la media ni calcificación. Mírela bien, mire la clínica, si es cefalea súbita o por el cuadro del paciente, pero lo que se ve es una hemorragia subaracnoidea. Listo, perdón. Bueno, entonces entramos en materia ahora con el sistema de irrigación. Vamos a hablar de arterias primero. Entonces, menciono esto para que recuerden y analicen la importancia de la prevención de la patología cerebrovascular, que eso es lo que principalmente nos está matando a la mayoría de la población, que son eventos trombóticos o eventos embólicos. El trombo, pues recordamos que sí es la formación de esa placa de colesterol que se va acumulando por una lesión endotelial, se va haciendo esa acumulación de células espumosas, bueno, toda la fisiopatología que viene con la lesión endotelial se inflama y esto hace una agregación adicionalmente plaquetaria y se puede formar ese émbolo. ¿Listo? Y salir disparado u obstruir completamente la circulación. Las placas pueden hacer este tipo de estenosis, pueden ser completas o pueden ser en una sola parte de la pared o la pueden abordar completa como lo muestra acá. Entonces, estas cosas pequeñitas son las que nos generan las afectaciones tan grandes en los pacientes y las que nos están matando a los pacientes. Tenemos que tratar de revisar muy bien cuando ustedes sean médicos generales la prevención cardiovascular de los pacientes. Perdón. Entonces, sí es una hemorragia subaracnoidea impresionante, no es crisis hipertensiva. Bueno, no sé si el origen fue la hipertensión o no de la ruptura de la hemorragia, pero ese paciente tiene que tener un aneurisma roto. Neurocirugía, por ahí está Calvache, creo. Listo, seguimos. Entonces,
Continuando con las fuentes cardioembólicas, recordar en la prevención y en la circulación arterial lo que nos obstruye todos esos daños de los pacientes y hacen los infartos son estos orígenes principalmente. O tengo una lesión de un trombo directo porque se formó un coágulo acá en el ápex del ventrículo, la razón que sea, porque tiene áreas de infarto, tiene hipoquinesis, porque tiene un tumor, tiene un mixoma, bueno, se forman trómbolos y salen disparados a hacer las obstrucciones. La otra fuente son las alteraciones valvulares, las valvulopatías también pueden hacer zonas de acúmulo de trombos. La auriculilla izquierda, en la aurícula izquierda también puede generar un acúmulo de hacer trombos, sobre todo si el paciente tiene fibrilación auricular, y hacer desprendimientos. Y las otras lesiones, el otro origen de los infartos son arteriales, que son directamente de acá donde se forma la placa y desde aquí desde donde embolizan y llegan a obstruir. Por ejemplo, aquí la gráfica está mostrando cómo rama de la cerebral media se obstruye en este punto. Miren que aquí tengo flujo, aquí tiene ramas y tiene flujo, pero esta rama llega acá y aquí no tiene una gráfica de flujo. Entonces lo que está mostrando es que aquí se obstruye y esta zona que está más sombreada, como más gris, es la que está sufriendo el infarto. Listo. Entonces, la idea de la presentación, no se asusten con la gráfica, es que ustedes van a tratar de aprender a interpretar toda esta mano de líneas blancas que parecen un montón de parásitos y tenias, pero son las arterias y venas que tenemos en el cerebro. Principalmente eso es una fase arterial. Entonces, se ve muy complejo, pero créanme que es más sencillo de lo que parece. Lo importante son las ramas y los troncos principales, obviamente las ramas distales y terminales, algunas no tienen ni nombres, entonces no se preocupen, pero lo importante es entender desde dónde se origina, desde dónde viene. Aquí un puntico para tratar de entender y diferenciar. Ese es el polígono, esta es la zona de polígono de Willis, aquí se ve la forma. Y lo que está más externo, claramente, algunas son arterias, pero por la forma que tienen tortuosa, y la parte externa son venas, eso es parte del drenaje venoso. ¿Listo? Una forma que tiene en la corteza, en la tabla ósea. Estas son venas también, miren el grosor que tiene la zona posterior, estos son los senos transversos, esta es la tórcula de los senos o la confluencia. Entonces aquí vamos a aprender a desglosar cuáles son los nombres de cada una de estas arterias que estamos viendo. Entonces entremos pues en materia. Primero, ¿desde dónde se originan? ¿Dónde arrancan? Eso es muy importante para la comprensión de la patología, sobre todo cerebrovascular, y es saber que el estudio de los pacientes no es la arteria tapada allá arriba solamente, no es la arteria solo aquí tapada en el cuello, no, es que también se originan desde acá. Yo puedo tener entonces trombos o placas desde aquí y puedo tener ese embolizando un trombo acá. Y de ahí arrancan a salir los trombitos y se desprenden. Entonces los estudios completos importantes se hacen desde el arco aórtico, ¿listo? Porque ese es el origen de esa circulación. Entonces tenemos el callado aórtico arranca en el lado izquierdo con la porción ascendente y va a darme origen a dos troncos. Estos son, digamos, la mayoría de la población. Estamos hablando de los datos de estudios angiográficos y descripciones de anatomía, anatomopatología, que la mayoría, describen que la mayoría de la población tienen esta distribución. Ahora, hay variantes. Esta arteria sale de acá, esta arteria sale más pegada, esta sale en común, esta sale de por acá. Claro, hay variantes anatómicas que tienen un porcentaje menor de la población, también hay que saberlo y es importante conocerlo, sobre todo para los que vayan a hacer intervencionismo algún día. Si algún día alguien quiere hacer corazón o alguien quiere hacer cerebro y hacer neurointervencionismo, pues tiene que saber cuáles son los distintos tipos de patrones y variantes anatómicas para que no vaya a mandar el catéter y la guía por donde no es y pues se equivoque. Pero la mayoría de la población tiene, digo tiene porque yo no me conozco mi callado aórtico, no sé si lo tengo así o no, o tengo alguna variante. La mayoría de la población tiene esta distribución. Primero nace la arteria subclavia y adyacente o al lado nace la arteria carótida común del lado izquierdo. De la arteria subclavia nace la arteria vertebral del lado izquierdo. ¿Listo? Y ahora nos vamos para el lado derecho. En el lado derecho es un origen común. Está el tronco brachiocefálico. Esto sí lo tenemos la mayoría también. Si hay tronco brachiocefálico, hay una variación muy poca de que hay una separación aquí también de esto. El tronco brachiocefálico entonces da origen
al mismo sistema, digámoslo, que viene desde el otro lado. Primero, pero bueno, para aquí primero por el orden derecho-izquierdo, primero sale la carótida común y adyacente sale la arteria subclavia. Lo mismo, puede haber variaciones de que el tronco brachiocefálico es completo como arteria subclavia y de la subclavia directamente por aquí arriba sale la carótida, pero pues la mayoría de la población es así, bifurcación entre carótida común y luego subclavia. Y de la subclavia también nace la vertebral. Las dos vertebrales nacen de subclavias, pero lo importante es entender que esa subclavia tiene un origen común en el lado derecho, que es el tronco brachiocefálico. Ascienden y entonces las vertebrales van a formar el sistema de irrigación posterior, la circulación posterior cerebral, y la carótida común pues va a continuar y va a dar la irrigación de la parte externa cervical y de cara y cráneo y cuello, que es por la arteria carótida externa, pero la que nos interesa es el cerebro, es la carótida interna. Entonces tenemos carótida común, carótida externa, carótida interna. Y la carótida interna va a dar origen a la circulación cerebral anterior. Y aquí es donde se van a comunicar estas dos. Las arterias vertebrales dan origen a una rama importante que es la arteria espinal anterior. ¿Listo? Esta arteria espinal anterior va a irse hacia hacer anastomosis principalmente en el segmento cervical y algo de la porción torácica de la médula espinal. Y luego ya vamos a ver entonces las ramas que empiezan a dar adicionalmente hacia la circulación cerebral, las arterias vertebrales y luego las arterias carótidas. Entonces vamos por partes. Aquí vemos en un corte lateral lo mismo. Vemos la arteria carótida común, cómo se bifurca en carótida externa y en carótida interna, que es la que se va a ir intracraneal. Y de la subclavia sale entonces la arteria vertebral, y esta vertebral se va a ir por los cuerpos, los recesos laterales de las apófisis laterales de los segmentos de C3 a C5 a C2, algunos de C6 a C2. Aquí salen y hace un asa y vuelve y entra por el agujero magno y asciende a la parte posterior del cráneo. Aquí estaría el puente para formar ya las basilares. Listo. Eso es lo que interesa aquí de esta gráfica. Una descripción importante de la circulación anterior es tener en cuenta que de la carótida interna, su primera rama es la arteria oftálmica. ¿Listo? La arteria oftálmica, que es esta que está acá, es la que va a dar irrigación y va a dar ramas a las arterias centrales de la retina, las arterias ciliares, y es la que va a dar alimentación pues a la vía visual. Entonces, carótida interna, esta es una arteria correctiva posterior, anterior, que es la que está subrayada, pero vemos la primera rama, arteria oftálmica, que se va a ir hacia adelante. Luego si viene la zona de transición o la T, donde tenemos la formación de la cerebral anterior y luego la arteria cerebral media. Y hacia atrás pues está la comunicación por la arteria comunicante posterior. ¿Listo? Para ir a hacer anastomosis o unión con la arteria cerebral posterior. Y ya por un lado estamos empezando a formar la parte del polígono. Carótida, T de la carótida de bifurcación, cerebral anterior, cerebral media y la comunicante posterior que llegue y se une entre esas dos. Y en el otro lado pues es lo mismo, llega en la otra carótida, saca su primera rama que es la oftálmica, sale la cerebral anterior, continúa como cerebral media que hacia lateral y tiene la otra comunicante posterior. Que hacen anastomosis ¿a dónde? A las cerebrales posteriores. Aquí ya cerramos esta porción anterior. ¿Y cómo cerramos el polígono arriba? La cerebral anterior, que es rama de la carótida interna, pues va a ir a hacer, después de su segmento A1, tiene la comunicante anterior, que hace unión entre ambas cerebrales anteriores, para que luego ya cada una continúe ipsilateral, y aquí por el otro lado está la otra cerebral anterior. Entonces, esto es lo que nos completa el polígono. Cerebrales anteriores bilaterales, comunicante anterior, la porción carotídea donde entra la comunicante posterior, cerebrales posteriores, y ahí se cierra. Ese es el famoso polígono, y ese es el que nos mantiene y nos ayuda a tratar de conservar la irrigación bilateral, porque cuando se me puede tapar una arteria acá, por este lado trato de compensar. ¿Listo? El flujo puede llegar por aquí si llega a ser insuficiente en algún momento, y eso depende pues de ciertas adaptaciones que haga el cerebro de cada paciente. Listo. Entonces, dividamos la arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene unos segmentos
que aquí se ven más fáciles entre segmento cervical, segmento petroso, cavernoso y supraclinoideo. Pero tiene unos detalles mayores cuando queremos ser más finos y más juiciosos, sobre todo en neurovascular. La carótida tiene unos segmentos mucho más específicos. La carótida interna tiene el segmento C1, que es la porción cervical, el segmento C2, que es la porción petrosa, el segmento C3, que se llama lacerum, antes de entrar a un ligamento petrolingual. Después de que pase el ligamento, o es el loop de la zona cervical, tiene el segmento C4, ese segmento C4 es el segmento cavernoso, que es este que está acá. O sea, esta curvatura que ustedes ven, ascendente, es la curva que hace esto aquí. ¿Listo? Esto tiene una continuidad en forma de arco de C aquí abajo. Esta es la carótida interna en su segmento cavernoso. Continúa hacia el segmento C5 y en el segmento C5, que es el segmento clinoideo, luego pasa al pedacito C6, que el segmento C6 es la zona oftálmica, y el segmento C7, que es la zona comunicante, que la comunicante pues, es de la comunicante posterior. Y ahí luego continúa como cerebral media y cerebral anterior que veíamos ahorita. ¿Listo? Entonces son 7 segmentos, o 8, algunos hablan del segmento 8, que es la transición o la zona distal ya de la carótida en la unión con la cerebral media, o formación como cerebral media. Entonces, pero principalmente son 7 segmentos. Recordemos cervical, que esto es lo externo, lo que se puede ver en un estudio de Doppler, de vasos de cuello, ya aquí para arriba lo intracraneal, o sea, que a usted le digan que tiene el estudio de vasos de cuello normal, le están hablando que tiene este pedazo normal. Esto es lo único que usted está viendo en un Doppler de vasos de cuello. Viéndolo, puede asumir que puede haber algunas estenosis más arriba, dependiendo de las velocidades. Eso tiene unos picos de flujo de velocidad, pero si usted no ve el trombo acá y las velocidades están aumentadas por resistencia por obstrucción, pues usted asume que hay alguna obstrucción por acá. Lo que pasa es que no la puede ver en dónde. No saben dónde está. Para eso necesita un estudio angiográfico como un TAC, un angiotac o una angioresonancia. Entonces, en Doppler de vasos de cuello solo le visualizan placas aquí y le pueden aproximar de pronto que haya estenosis más arriba, pero aproximan, pero no se ven. Miremos en un corte superior, entonces la importancia y lo bonito de esta estructura, ver cómo hace esta curvatura después de la zona cavernosa, entra a la porción clinoidea, se continúa como porción oftálmica, que da la rama pues, de la arteria oftálmica, aquí la ven, la azul, y se va por encima del nervio óptico, de hecho la abraza y se va por encima del nervio óptico hacia adelante, y luego viene la porción de comunicante, que es donde está la arteria comunicante posterior, que se va a hacer unión atrás a las cerebrales posteriores. Hay unas ramas acá que son coroideas y arterias hipoficiarias, la coroidea anterior que está aquí adelantico, aquí lo vemos cómo está esta, es comunicante posterior y arteria coroidea anterior que se va medial y se va luego a irrigar unas zonas de los núcleos basales. ¿Qué importancia tiene la arteria carótida en el segmento cavernoso? Entonces vemos cómo pasa por ese famoso segmento cavernoso. El segmento cavernoso es una vena que ahorita vamos a ver, es un seno venoso y su relevancia está en que si yo tengo aneurismas en la arteria, yo puedo entonces por el aneurisma comprimir el seno venoso o viceversa. Yo puedo tener un seno venoso, miren que eso son puras trabéculas, puedo tener un seno venoso que se trombosa y puedo generar, si se trombosa, oprimo y obstruyo el flujo de la carótida. Entonces miren los orígenes de dónde pueden ser, no solo son placas, puede ser una trombosis de un seno cavernoso que si se sigue obstruyendo me genera un infarto arterial porque obstruye la circulación. Puedo tener aneurismas o malformaciones vasculares acá que afectan el seno cavernoso. Y neurológicamente, ¿cómo me doy cuenta también? Porque hay unas estructuras anatómicas adyacentes y que pasan por ahí que tienen una relevancia en la parte craneal, que son nervios craneales. ¿Cuáles? Entonces empezamos a ver, en el seno cavernoso, en la porción superior, está el tercer nervio en la parte más arriba. Entonces este nervio que está aquí, superior y más lateral, es el tercer nervio. Debajo pasa el cuarto nervio craneal y debajo de la carótida está tercero, cuarto, el quinto, el brazo B2 del quinto nervio, la rama B2, y la rama D1 está aquí medial, y debajo está el sexto nervio craneal. Entonces tenemos dentro del seno cavernoso cuatro nervios craneales y uno con dos ramas. Tercer nervio craneal superior, inferior a ese está el cuarto nervio craneal,
más medial está la rama B2 del trigémino, más lateral está la rama B1 del trigémino e inferior está el sexto nervio craneal. Entonces, pregunta anatómica o ejemplo de un caso de un paciente. Si puede haber una obstrucción del seno cavernoso, esto se va haciendo de forma progresiva, el trombo arranca aquí arriba, yo puedo comprometer el tercero y lo comprimo. Listo, tengo un tercer par, clínicamente ya sé que el tercer par nace en el mesencéfalo. Resulta que el paciente, la inflamación continúa, el seno se sigue trombosando, de hecho hay trombosis sépticas del seno cavernoso por problemas de rinofaringitis, por problemas de sinusitis crónica, de que puede haber migración y se hacen émbolos sépticos y se trombosa el seno. Entonces empieza a tapar, se inflama, comprime tercero y ahora no solo comprime el tercero, resulta que el paciente ahora se le afecta el cuarto nervio craneal. Entonces, cuarto nervio craneal afectado, uno sigue diciendo mesencéfalo porque el tercero y el cuarto nacen en el mesencéfalo. Pero de pronto la trombosis no se va para allá, la trombosis se fue inferior o la trombosis arranca de inferior a superior y le da primero un sexto par craneal. Entonces tiene una oftalmoparesia del recto externo y el ojo se le va para adentro. Entonces dice, bueno, sexto par, no puedo mover el ojo hacia afuera, eso es el puente. Y resulta que el paciente tiene cefalea y al siguiente día o a las 48 horas ya está no solo con el sexto, sino ya empieza a decir que no siente un lado de la cara, que la cara está dormida. Y usted analiza y mira que puede ser de pronto la rama B1 o B2. Entonces aquí está la ubicación anatómica. El quinto sigue naciendo en el puente, entonces sigue diciendo, eso es el puente, no hay nada más. Pero resulta que aparece de pronto sexto, quinto y un cuarto par craneal. El quinto y el cuarto, el sexto y el cuarto ya están muy separados, porque el cuarto está arriba en el mesencéfalo, y más aún si les llega a aparecer el tercero. Entonces, en ese orden de ideas, por eso hablábamos de una única lesión. Usted dice, si tengo un paciente con un sexto par craneal afectado y con un tercer par craneal afectado, es muy poco probable que haya una única lesión, porque si recordamos el tallo, venimos para acá, tiene que haber una lesión aquí en el sexto, que se ubique en esta zona donde está el núcleo y tengo que tener una lesión por aquí arriba. Y para que tenga una lesión que me comprima todo esto, tiene que haber mucho más sintomatología. O sea, no puede ser solo un tercero y un sexto, porque hay muchas más fibras ahí comprometidas. Entonces, ese análisis clínico de decir, bueno, el paciente sí está con alteración del estado de conciencia, tiene una hemiparesia también, tiene algún problema respiratorio, tiene alguna alteración de movimientos de pares oculares, tiene algún déficit visual. Dice, bueno, puede haber una lesión expansiva, puede haber un tumor acá, sí, puede haber un tumor o un absceso, eso es válido, pero la clínica es la que se lo dice. O sea, si ese paciente tiene más compromiso de otras funciones y tiene más compromiso del estado de conciencia, usted dice, ok, puedo tener una masa grande aquí porque me está dejando dos pares craneales afectados que están muy lejanos, tercero y sexto, y también tengo otros síntomas neurológicos. ¿Listo? Pero si el paciente solo tiene el tercero y el sexto, o sea, aquí y acá, y no hay nada más, o sea, clínicamente no hay nada que se relacione con estas fibras, usted no puede tener una lesión, debe tener dos lesiones, es el siguiente análisis. Si, bueno, tengo dos lesiones, ¿qué patologías o qué enfermedades en el sistema nervioso me pueden dar dos lesiones en tallo cerebral y que solo sea esto y esto y esto? Ahí analiza la historia del paciente, sigue examinando y bueno, las patologías existen, hay que mirar los criterios diagnósticos. Y Doc- ¿qué otra cosa? Ya les doy la palabra y se me termino la idea de esta parte. Me perdí, estoy acá, no, estoy acá. ¿Y cuál es la otra zona? Entonces usted dice, hombre, no, el paciente no tiene nada en el tallo, de pronto le hizo una resonancia, pero ¿por qué tiene el tercero, el cuarto, el sexto, el quinto? Pues hermano, la siguiente zona de deslocalización es el seno cavernoso. Entonces miren que vuelve y se explica una única lesión. Entonces sí existe la posibilidad de que yo pueda tener afectación de funciones de tercero, cuarto, quinto y sexto, que están ubicadas en zonas diferentes, mesencéfalo y puente, y resulta que están en una zona de ubicación. ¿Cuál es? Ya no estoy afectando el núcleo, estoy afectando el trayecto del nervio y el compromiso es una trombosis del seno cavernoso. Entonces puedo tener trombosis del seno cavernoso con esa afectación de pares. Usualmente el paciente de la clínica es con cefalea de forma progresiva, los pares no aparecen inmediatamente, casi que van apareciendo uno tras otro, por ahí 24, 48 horas más o menos de progresión de síntomas, van empezando a aparecer la afectación de los siguientes pares. Entonces, cuando tengan pares craneales, tercero, cuarto, quinto y sexto, todos al mismo tiempo, o que se afecten de forma progresiva, piensen en el seno cavernoso. Pueden haber tumores de la hipófisis también, pueden haber macroadenomas hipofisiarios, y el adenoma hipoficiario puede irse de para arriba y comprimir el quiasma. Aquí por encima pasan los nervios ópticos y dar ceguera. Y puedo comprometer si se extiende más para el lado y tapo la arteria y comprimo la arteria carótida.
y puedo ser muy extenso y aparte tapar la carótida y estar afectando por inflamación un nervio craneal. Pues aquí primero me tienen que dar manifestaciones arteriales hemisféricas porque me está tapando primero la carótida antes de llegar acá. Pero los tumores pueden ser muy grandes, usualmente dan síntomas más visuales más que pares craneales. El tumor de la hipófisis, hay apoplejía hipofisiaria, que es una hemorragia de la hipófisis. Ahora, si esto se rompe, hay una hemorragia, sí puedo generar por irritación, afectación de pares, sin necesidad de que se tape la arteria carótida. Entonces, miren cómo una zona muy pequeña puede comprometer y tener tanta información y hacerse ubicar bien en donde tiene que hacerse. Entonces, cuando usted tiene los síntomas claros, saben dónde está la función y usted sabe en dónde está anatómicamente ubicado, usted ya sabe y clínicamente sabe que va a ir a buscar en las imágenes sobre todo, y sabe qué tipo de imagen va a pedir. Usted sabe que no le sirve una tomografía probablemente para ver bien esto, ya sabe que le toca saltarse a una resonancia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el abordaje de aquí, esa estructura. Cuénteme, ¿qué pregunta tiene? No, doctor, mi pregunta era, si uno prima, o sea, si uno está sospechando el diagnóstico de que la lesión sea, pues, del tallo, porque se están comprometiendo varios pares, que uno pueda pensar que hay múltiples lesiones, uno primaría la lesión, si presento el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, uno prima la lesión única del seno cavernoso o las múltiples lesiones en el tallo encefálico. Cualquier origen puede ser grave si son una etiología de lesiones múltiples o una lesión vascular y la lesión del seno cavernoso. Sin embargo, dentro de las dos, lo más grave es el seno cavernoso. Entonces, siempre hay que ir a pensar en eso que se le comprometa más el paciente. O sea, el principal compromiso es pensar en el seno cavernoso porque puede llegar a ser la complicación más grave Listo, doctor, para gracias. resolverla primero. Si usted ya comprueba con una imagen, hace una angioresonancia venosa o una arteriografía venosa y ve que el seno cavernoso no está trombosado, dice, ok, aquí no hay la vuelta, entonces vámonos a mirar el tallo ya en detalle con una resonancia y ya toca mirar si tiene lesiones como microabscesos o si tiene lesiones desmielinizantes como esclerosis múltiple, como neuromielitis óptica, que existe, esa es la posibilidad, sarcoidosis, que pueden hacer lesiones también inflamatorias. Ya entran, digamos que esas no es que no sean importantes, pero son menos graves en el sentido de mortalidad hacia el paciente, mientras que el seno cavernoso sí, si tiene una trombosis séptica o una trombosis del seno cavernoso, eso sí le puede terminar matando a un paciente más rápido. Listo, entonces nos vamos, ahora ya salimos de la carótida, vamos a las ramas de lo que da su irrigación, que son cerebral media y cerebral anterior. Aquí que estamos viendo, entonces es un corte coronal o una vista anterior, así es como se ven las angiografías. En las panangiografías se ve la estructura de los rayos X del cráneo y se pintan las arterias con el contraste. Entonces vemos cómo viene la carótida interna, segmento cavernoso, pasa a la porción supraclinoidea, a la porción oftálmica, luego la de transición y viene la cerebral media y cerebral anterior. Aquí estamos viendo es cerebral media. ¿Por qué? Porque se va hacia la porción lateral. Estas son las ramas que tienen las divisiones de la arteria cerebral media. Aquí no vemos completamente la arteria aquí vemos en la línea media la arteria cerebral anterior, esta que se continúa para acá, aquí tenemos parte de ramas que son recurrentes de Heuner y vemos las ramas que van hacia la línea medial. Esto no va hacia atrás, sino va hacia arriba, como se ve acá. Cerebral media, que son las ramas que se bifurcan en este pedazo, y cerebral anterior, que se va a hacer esta curvatura alrededor del cuerpo calloso, ¿listo? Que son ramas de la pericallosa, por ejemplo, como lo muestran aquí. Listo. Importante de la cerebral media, ramas iniciales o segmentos iniciales, es comprender la presencia de las arterias lenticuloestriadas, laterales y mediales. Estas son las que usualmente se rompen más fáciles, aquí están pintadas, se rompen asociadas a las crisis hipertensivas y hacen hemorragia intracerebral hipertensiva. Entonces, esta es la localización más típica y común de una hemorragia cerebral de origen hipertensivo, por ruptura de esos microcapilares que toleran menos esas elevaciones de presión más altas. ¿Listo? Aquí vemos bonito la media con su bifurcación, unas ramas que se van hacia la parte superior y aquí vemos las ramas que se van hacia la porción inferior. Listo. Entonces miremos cómo la arteria cerebral media se divide. Aquí, más allá de pensar en tantos nombres, me interesa es que entiendan la relación con las zonas anatómicas de los lóbulos
frontales, el compromiso motor, el compromiso del lenguaje, el compromiso sensitivo, las zonas de memoria. Entonces, esta es la carótida interna cortada. Recordamos entonces sale oftálmica que no la vemos y arteria comunicante anterior, que es la primera que se va aquí, se va para la línea media. Aquí se nos pierde, ahorita la hablamos. Y continúa como cerebral media. Y la cerebral media, mire que va a tener principalmente dos bifurcaciones, un tronco inferior y un tronco superior. Entonces sabemos ya de entrada que en la primera porción de la media, el M1, se divide en dos pedazos, tronco superior y tronco inferior. El tronco superior pues se me va a ir hacia los lóbulos frontales y parte del parietal, y el tronco inferior se va a irrigar la zona principalmente inferior, que es el lóbulo temporal. ¿Listo? Vámonos con el tronco inferior. El tronco inferior va a tener entonces unas ramas que los nombres pues, van a ser coherentes a la ubicación. Entonces tenemos una rama que es temporal anterior, ¿listo? Otras ramas que van a ser las de temporales medias y otras que son las ramas temporales posteriores, o sea, no tiene pierde. Ramas temporales anteriores, ramas temporales medias y ramas temporales posteriores. Y eso le dan irrigación a los giros superiores y parte de los giros medios y cara lateral del lóbulo temporal. Finalizando, si el tronco inferior va a dar ramas para el giro angular, que está acá, y va a dar una rama para la zona parietal inferior, que es esa arteria posterior parietal. Entonces, la cerebral media termina irrigando zona posterior, pero del lóbulo parietal, zona posterior encefálica, pero en el lóbulo parietal, no el lóbulo occipital. El lóbulo occipital viene por ramas del occipital, que son otras cosas. Veamos aquí ahora el tronco superior. El tronco superior, como muy bien lo sabemos, se va hacia arriba a irrigar frontal y parietal. ¿Cuál es la primera rama que nos da? Mírenlo aquí, arteria orbitofrontal, o si lo quieren poner anatómicamente, es una arteria lateral, porque está en la cara lateral del cerebro, frontal, porque se va hacia anterior, y basal, porque es la parte basal del lóbulo frontal. Entonces tenemos arteria frontovasal lateral. O sea que si hay una frontovasal lateral, es porque hay una frontovasal medial, que ahorita la vamos a ver en la circulación de la cerebral anterior. Y las siguientes ramas que da el tronco superior entonces son la arteria del surco prefrontal, que aquí está el surco prefrontal, y la arteria que se van hacia la porción principalmente frontal y luego se va hacia el giro parietal. Entonces tenemos la arteria precentral o prerolándica, ¿listo? Luego tenemos la arteria central, que está en la del surco central, en otra porción del tronco superior y ahí termina. No da más porque las anteriores ramas salen del tronco inferior. Y miren aquí cómo terminan haciendo anastomosis las arterias parietales o arteria postcentral con las arterias centrales. Y aquí terminan haciendo más arriba anastomosis estas ramas de la cerebral media, aquí arriba en estas uniones, mírenlo acá, y estas ramas también de la arteria precentral con estas que vienen de aquí arriba. Aquí también hay unas anastomosis. ¿Con cuáles son esas anastomosis? ¿Con qué ramas? Con ramas que vienen de la cerebral anterior que van por la cara medial. Entonces miren cómo cuando yo tengo una obstrucción por esta zona, yo puedo recibir parcialmente un flujo que no es suficiente por circulación anterior y pueden llegar a hacer anastomosis en estas áreas. Pero el flujo aguanta hasta aquí probablemente porque la presión no está diseñada y los vasos no están diseñados para que llegue un flujo retrógrado hasta acá. Cuando hay flujos retrógrados, usualmente son por anastomosis que tienen las arterias meningias o leptomeningias, que son de la carótida externa, y hacen anastomosis aquí, pero desde el cráneo hacia esta zona, no desde la cara medial hacia estas arterias. Entonces, esto es lo que termina salvando a veces pacientes o termina salvando cerebros de forma temporal cuando hay un infarto, mientras que uno desobstruye la obstrucción que tiene por acá. Señor. Doctor, en los pacientes que tengan hipoxia cerebral crónica, ¿podrían generar angiogénesis de esos vasos? Defina causa o defina la hipoxia cerebral crónica. Pues, por ejemplo, que haya estenosis de la carótida interna o estenosis de vaso de algunas de las porciones del polígono de Willis. Bueno, entonces ahí ya la hipoxia cerebral crónica entra en el concepto. Por ejemplo, preguntaba, defíname hipoxia cerebral crónica. Porque si yo tengo una hipoxia cerebral crónica, tengo que estar demostrando que tengo que estar teniendo lesiones isquémicas y haciendo encefalopatía o lesiones vasculares por esa hipoxia. ¿Listo? Lesiones encefálicas por esa hipoxia, perdón.
Lo que usted está definiendo, que el concepto es distinto, usted lo que tiene es una estenosis carotidia, puede ser intracraneal o no, o puede ser de la porción cervical. Sí, los pacientes hipertensos crónicos, los pacientes con estenosis intracraneal, los pacientes que son fumadores con esas lesiones microvasculares, generan angiogénesis y son los que ayudan a hacer más ramas corticales para hacer colaterales y eso es lo que termina más salvando a los pacientes. O sea, es muy chistoso que a su vez un factor de riesgo que es la hipertensión y el mismo tabaquismo, por medida de compensación se hacen angiogénesis, se hacen colaterales y pues lo que termina de pronto enfermando al paciente, transitoriamente le puede salvar un poco la circulación, pues así funciona. Por eso ellos, los viejos, tienen hipertensos, diabéticos, fumadores, tienen más chance de tener colaterales que si usted o yo me infarto. Si nosotros nos infartamos, pues a no ser que si usted es fumador, alcohólico crónico, puede que tenga más beneficio de hacer anastomosis adicionales o angiogénesis y de pronto tenga mejor circulación colateral que yo. Pero considerando que no somos enfermos cardiovasculares y no somos alcohólicos ni fumamos tabaco, paradójicamente tenemos menos protección en ese sentido de colaterales. Entonces, su respuesta es sí, hay más angiogénesis cuando tengo una estenosis o tengo circulación crónica alterada de forma crónica. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Listo, entonces eso es, miren que el miedo a todos los nombres de las ramas, ahorita más allá de que se aprendan los nombres, se los pueden aprender, si se los aprenden bien, si se los aprenden chévere, obviamente si van a ser neurointervencionistas, pues sí se los tienen que aprender, nada que hacer, porque tienen que dar los reportes con los nombres como son, pero ahorita la comprensión principal, más allá de la memoria de los nombres, es que me entiendan esta parte, que la circulación de los lóbulos frontales dependen de esta rama principal o tronco superior de la arteria cerebral media y que tiene una irrigación que se puede extender hacia el lóbulo parietal y que la porción inferior del lóbulo temporal, la irrigación del lóbulo temporal y parte del parietal también depende de la cerebral media, pero por un tronco que va por inferior. ¿Cuál es la relevancia e importancia en eso? Ubicar o confirmar una lesión. O sea, anatómicamente usted dice, por ejemplo, este es el caso más fácil y más sencillo de entender. Un paciente tiene una afasia de Broca típica, o sea, está completamente bloqueado en motor, no se expresa en su lenguaje, el paciente está bloqueado. O sea, ¿dónde está la lesión anatómicamente? Aquí está Broca, ¿listo? Esa es la zona del área de Broca, perfecto, muy bien. Y pues se compromete un poco funciones de aquí, de esta porción chiquitica del temporal que está separado. Aquí está el área de Broca, muy bien. Si esta es la zona del cerebro que está infartado, ¿cuál es la arteria que está tapada? Entonces dice, ¿se le tapó la cerebral media? Sí y no. Si somos estrictos en el sentido anatómico, no se tapó la cerebral media. Se tapan ramas de la cerebral media, muy bien, sí. Y usted quiere ser más fino y dar más detalle. Mire, muy probablemente ese paciente, si solo tiene la fascia y no tiene nada más, no tiene ningún compromiso motor, sensitivo, memoria, nada, quiere decir que todas esas áreas cerebrales están buenas en sus funciones. Entonces, lo único que está afectado es esto. Probablemente la arteria obstruida es la arteria frontovasal lateral. O sea, que el trombo no está aquí en la cerebral media, porque eso cambia. Si usted me dice, tengo un trombo en la arteria cerebral media, pues la arteria cerebral media es esta, hasta aquí. Pues tiene todas estas ramas, obviamente, pero si no lo especifica, eso es acá, eso es una porción M1. Y si yo tengo tapado todo esto, pues se me murió aquí para atrás todo, porque mire toda la irrigación que da. Pero usted me dice, no, está en la circulación de la arteria cerebral media y probablemente es una rama frontal anterior. Así no diga que sea frontovasal lateral, pero sabe que es una rama frontal. Listo, y que se va para anterior. Entonces, eso es circulación del tronco superior, de pronto es solo esta ramita y usted confirma y sí, el infarto está ahí chiquitico y esta fue la arteria que se tapó. El paciente tiene solo un compromiso motor y tienes una alteración de la mano, ¿ok? ¿Dónde está la zona motora? Puede ser la cápsula interna abajo, ¿sí? Recuerden que toda esa información se va para el centro, para la cápsula interna, pero de pronto estamos aquí en la zona motora. Entonces, esta es la zona de la mano. Bueno, puede que usted tenga una rama, un trombito por aquí arriba. Esto es segmento M1, esto es segmento M2, esto es segmento M3 y estos son segmentos M4, M5 y M6. Por aquí arriba uno dice, bueno, el paciente tiene un infarto en la zona M6 o en la zona M5 porque solo tiene comprometida el movimiento de la mano, nada más, y un poquito el brazo. Bueno, de pronto el infarto está solo aquí. ¿Listo? Esa es la importancia, saber que la circulación, en qué zona está ubicada, hacia dónde va a dar la información, si es solo temporal, si también es el parietal,
y entender uno qué ramas están comprometidas y saber qué es cerebral media o no. Nos vamos ahora para la cara medial. Miren la bifurcación de lo que yo les hablaba aquí. Esto es en una cara lateral. Miren cómo se observa en una cara anterior. Aquí está. Media. Esta es la primera bifurcación. Tronco superior, un corte coronal y tronco que se va hacia la zona inferior. ¿Listo? Y aquí vienen los troncos que se van a superior y los troncos que se van a inferior. Lo vemos acá en más detalle. Vean, cerebral media, porción M1, y esta es la zona M2. La transición se va hacia arriba, la zona M3, ¿bien? Y por aquí en M4, por aquí en M5 y M6 que están acá arriba. Entonces, troncos que se van hacia zona superior y el tronco que se va hacia la zona inferior. Y miren cómo se los está mostrando esta gráfica, que este pedazo hasta aquí es de la cerebral media. Este pedazo del temporal es de la cerebral posterior. Vea, tiene que ver, es con cerebral posterior. Ya la irrigación viene por otra parte. Listo. Quitamos el hemisferio que estábamos viendo y nos vamos para la cara lateral, para la cara medial. Entonces, el corte de la carótida que está acá, ya quitamos la cerebral media, ahora viene la arteria que entra, que es la cerebral anterior. Entonces, viene la arteria cerebral anterior y mire como les decía, si hay una arteria orbitofrontal o frontovasal lateral, pues hay una arteria frontovasal medial. Y aquí está, ¿quién me irriga la cara medial orbitofrontal o frontovasal? Esta que es rama de la arteria cerebral anterior. Esa es la primera ramita. La cerebral anterior continúa ascendiendo y va a tener dos divisiones aquí principalmente. Algo para ir a irrigar la zona frontal, pues el polo frontal del lóbulo, y continúa en un tronco grande alrededor de la rodilla del cuerpo calloso, ¿sí? Que va a dividirse hacia una rama calloso marginal, que es la que se va hacia arriba del cuerpo, al margen del cuerpo calloso, y otra que se va por todo el cuerpo calloso, que es la pericallosa. Esa es la que está pegada. Entonces, la que está pegada al cuerpo calloso es la pericallosa, y la que está más al margen es la calloso marginal. ¿Listo? La pericallosa se va hacia atrás a irrigar parte del cíngulo, que es pero principalmente me extiende la irrigación del lóbulo parietal en su cara medial. Aquí está. Y da algunas ramas hacia la zona occipital y hacia anastomosis. Esto es parte importante también para salvarse. Esto está demostrado, la anastomosis que tiene la circulación de la cerebral anterior en la cara medial con ramas de la cerebral posterior, porque esta cerebral posterior da una rama para el cuerpo calloso. Aquí hacen anastomosis y por aquí puede haber algo de flujo y se salvan a veces los pacientes por esta zona de irrigación. Y la calloso marginal pues da divisiones hacia el resto de estructuras del lóbulo. Tenemos calloso marginal que da ramas frontales, que son las de la cara medial claramente, como lo dice, porque estamos en la cara medial del lóbulo frontal, y tiene una rama anterior, media y posterior. Ahí están los nombres sencillitos. Y luego las ramas se van hacia atrás de la calloso marginal y termina en la precentral, porque pues ahí está el giro, perdón, paracentral, y ramas que irrigan el cíngulo, que son estas. Y la pericallosa termina entonces aquí, dando las ramas de anastomosis, y tenemos en la arteria precuneal para irrigar porción del lóbulo occipital, una porción superior del lóbulo occipital. La cerebral posterior, aquí vemos cómo sale de la vertebral, eso es otra circulación, pero de una vez miremos esta cara, cómo arranca, nace de una arteria que es la comunicante posterior, aquí primero, para venirse a la carótida interna, y saca sus ramas hacia posterior, hacia la cara inferior del lóbulo temporal y hacia posterior a la parte occipital, en donde irriga el surco calcarino, y tenemos la rama parietoccipital, pues, que es la que hace división con el lóbulo parietal. ¿Sí? Estas son las ramas principales. Entonces vemos cómo yo puedo tener alteraciones de la visión sin tener un infarto en esta zona, pero el infarto puedo tenerlo por otras ramas nucleobasales por aquí que me infartan las radiaciones ópticas, y esta circulación está perfecta. Y el occipital está bueno y tengo una ceguera porque tengo un infarto por acá. Listo, y aquí vemos todo el sistema entonces. ¿Qué falta? Formar el sistema posterior, que es el vertebral. Ya lo vamos a ver. Entonces, vámonos por ahora por el anterior. Tenemos carótida interna. La carótida interna oftálmica, comunicante posterior, sale luego la cerebral anterior y se continúa como cerebral media.
En la cerebral media tenemos las lentículas estriadas, que vemos que son las que se rompen primero en las hemorragias. De esta cerebral anterior está la porción A1, está la comunicante anterior, sale la cerebral anterior, porción A2, viene comunicante anterior del otro lado, cierra el polígono y aquí está el mismo sistema del contralateral, carótida, cerebral anterior y cerebral media y comunicante posterior, que llegan a las cerebrales posteriores y ahí cierran el polígono. Y miremos ramas, entonces vimos que la cerebral media tiene bifurcaciones hacia la zona superior y hacia la zona inferior. Está el tronco superior que me da la primera rama, que es ¿cuál? La orbitofrontal medial. Y entonces de una vez busquemos la del otro lado, la orbitofrontal lateral, que es rama de ¿quién? De la cerebral anterior. En la cerebral media, entonces tenemos las temporales, que son anteriores, mediales y posteriores en el tronco inferior, y la que se va hacia atrás en la parietal posterior. Y del tronco superior nos da entonces ramas prefrontales, las ramas prerolándicas y las ramas rolándicas o centrales. Ya hacen anastomosis aquí arriba todas. Y la cerebral anterior pues tiene después de la orbitofrontal medial, recuerden que se viene unas ramas que van a irrigar la zona frontal, el polo frontal, y luego viene la calloso marginal, que está aquí arriba, y la pericallosa que se va por todo el cuerpo calloso en la línea media. La calloso marginal da unas ramas también anteriores, que son mediales y posteriores, y luego la arteria paracentral para irrigar la cara medial de esa unión frontoparietal. Y ya, ahí se acabó. Eso es lo que estaban viendo en la imagen de Anigio aquí. Todo esto que están viendo acá es este corte que vimos aquí. Inclusive aquí nos podemos atrever a dar nombres, miren. Viene la carótida, entra en la porción cavernosa, termina y entra aquí, esta es la curvatura que hace para entrar, se forma cerebral media, cerebral anterior, aquí vemos comunicante posterior, aquí está la comunicante anterior que no se ve bien pintada, la cerebral anterior viene a dar sus ramas hacia acá a subir para hacer la orbitofrontal medial, sigue subiendo y da las ramas pericallosa, que son principalmente la que vemos aquí, la calloso marginal que estaría encimita, aquí van. La callosa marginal casi no se ve porque está un poquitico más lateral y la pericallosa aquí está. Y lo mismo las medias del otro lado. Y si vemos las bifurcaciones, en este lado se ven un poquito mejor. Las lenticuloestriadas aquí no se visualizan muy bien. Viene la división de las ramas inferiores que son en los dos troncos. Entonces se va inferior y se va superior. El inferior me va a dar, recuerden, las ramas de las temporal anterior, temporales medias y temporales posteriores. Y el tronco superior va hasta aquí se visualizan algunas, van a dar las ramas que irrigan hacia la zona precentral y la zona central. Esas son las ramas principales que se ven ahí. Entonces miren que no es tan difícil llegar a ubicarse ya pues cuando ven esa parte anatómica explicada en gráficos. Vámonos para la vertebral. Vertebral importante, entonces entender, recuerden que viene de la subclavia, tiene unos segmentos también. El primer segmento es el B1, que está antes de entrar a las apófisis laterales de los cuerpos vertebrales cervicales. El segmento C2, que está en todo el trayecto de las zonas de los apófisis laterales, los recesos laterales, perdón. El segmento B3, que está desde C2 cuando hace el arco y pasa por el atlas y se entra al agujero magno, es el segmento B3. Y el segmento B4, que está cuando ya asciende y entra al agujero magno hacia arriba, hacia formar la vertebral. Esos son los 4 segmentos de la arteria vertebral. Y aquí vemos la diferencia en el corte que se veía con las imágenes de la cerebral media y cerebral anterior. Miren que aquí no pinta nada que se vaya ni para lateral, ni que se vaya por la línea media. Se van abiertas, hay parasagitales o paramediales. Entonces, no se va hacia arriba, se está yendo hacia atrás. O sea, lo que están viendo en este corte es esto exactamente. Entonces, esta es la arteria vertebral aquí subiendo, o sea, esta. Y esas son las ramas de la cerebral posterior que se van hacia atrás. Y aquí son unas cerebelosas que ya vamos a ver en detalle. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos la vertebral, aquí es para ver las de cerebelo. La vertebral que da una rama principal, aparte de la espinal anterior que está aquí, la primera rama que da es la arteria posterior inferior o pica, que es esta que está acá. Aquí vemos el nombre, pica. Y la pica va a irrigar la zona posterior e inferior del cerebelo.
Después de que se continúa la vertebral, mira la vertebral LASA que yo les digo que hacen, entra en C2, pasa C1, Atlas y viene y entra hacia adelante. Forma después entonces la basilar, aquí se une la vertebral del otro lado y forman la basilar. Y al formar la basilar, una de las primeras ramas, o ahí varía según la diferencia anatómica, pero lo primero que sale en la mayoría de la población de la vertebral es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que es esta que está acá. Entonces, que va a irrigar la porción anterior e inferior del cerebelo. Adyacente está la arteria laberíntica o acústica, que es esta que está aquí, esa irrigación hacia el octavo par, importante para considerar en pacientes con vértigo que tengan una sensación vertiginosa de características periféricas porque se pierde la inervación del octavo par, pero puede tener una obstrucción de esta arteria. Entonces eso sí es a veces un poco de finura detectar, pero con clínica se puede sacar. De la basilar tenemos ramas perforantes paramedianas, las que están aquí cortas, y las que abrazan y dan la vuelta al puente por detrás, son ramas de la vertebral. Y la porción superior de la vertebral termina en la SUCA, que es la arteria cerebelosa superior, pues irrigando la porción superior de cerebelo, ¿listo? Y luego termina la arteria cerebral posterior. Y aquí de la cerebral posterior pues sale la comunicante para hacer la anastomosis con la carótida. Miren, aquí llega la carótida interna. Esas son las ramas principales. Veámoslas desde otro ángulo. Entonces tenemos vertebrales, dan la espinal anterior. La primera rama que tiene la vertebral es la pica o cerebelosa posterior-inferior. Luego las vertebrales se unen y forman la basilar. De la basilar sale la aica o anteroinferior. Adyacente está la laberíntica, que aquí no vemos, que irriga el octavo par. La basilar continúa y tiene ramas perforantes pontinas, tanto cortas como largas, que van y abrazan por detrás del puente. Y al terminar la basilar está primero la SUCA, que irriga la porción superior del cerebelo, y terminando está la arteria cerebral posterior, tanto izquierda como derecha, que tiene su anastomosis con la comunicante posterior allá en la carótida, y termina en la circulación de la irrigación posterior. Y ahí está todo el árbol arterial. Importante ver de aquí cómo hay unas ramas, como les digo, las perforantes pontinas, cómo están unas ramas pequeñas paramedianas que irrigan lo que veíamos ahorita, los núcleos basales, irrigan tálamo, irrigan porción del lenticular, irrigan núcleos subtalámicos, irrigan parte de la cápsula interna. Estas son de esas ramas que salen aquí. Y esos tienen muchas variantes y variaciones. Ya vamos a ver una de ellas. Vamos a ver una de ellas, va a ser esto. Entonces lo que quería era que entendieran esta porción aquí arriba de las cerebrales posteriores, pueden salir unas ramas, estas son las cerebrales posteriores. Esta figura que se hace ovoide acá es el tálamo, una representación del tálamo. Es para comprender una variante anatómica que puede haber en la población. Lo normal es que de cada cerebral posterior salga una arteria que irriga el tálamo y se llama arteria de Percheron. ¿Listo? Esta es la arteria de Percheron, la que irriga el tálamo. Y puedo tener presentaciones, la mayoría de la población independiente, una en cada lado. Puede haber una presentación asimétrica, que es que las dos percherones salgan de la misma cerebral posterior, pero con un origen diferente, un ostium distinto cada uno, y se va una para cada lado. La otra variante, que también es menos frecuente, es que de un tronco común de una cerebral posterior nacen las dos arterias de Percheron, tanto la izquierda como la derecha. Y el otro raro origen asimétrico es que haya un arco anastomótico entre las dos cerebrales posteriores y de ese arco nazcan las dos cerebrales, las dos arterias de Percheron. ¿Por qué la relevancia e importancia? ¿Qué pasa si yo llego a tener un trombo aquí solamente? Acá tengo infarto de la cerebral posterior, pero miren que no afectaría a mis tálamos, solo tendría un compromiso visual y nada más. No tendría un compromiso de conciencia, motor, sensitivo, pares, bueno, etc. Mientras que si tengo mi trombo aquí, tengo una alta probabilidad de tapar esa arteria de Percheron y no solo infartar un tálamo, sino que infarto los dos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué infarto los dos? Los infartos son unilaterales, los infartos no pueden ser que se tapa una arteria de un lado y la arteria del otro, pero miren que para los infartos de tálamo sí existe la posibilidad, cuando son bitalámicos, que tenga un origen común, ya sea este, porque están adyacentes, o porque sea el mismo origen, y se tapan de una sola cerebral posterior. El trombo está aquí arriba en esa porción superior, ¿listo? Puede tener infartos de los dos tálamos. ¿Cómo lo vemos?
aquí se ve representado. Miren, isquemia arterial, síndrome de arteria de Percheron, ya les explico el síndrome, la clínica en qué consiste. Las imágenes están acá. Observen cómo se delimita y se ve una figura negra o hipodensa aquí y otra en este lado. Bien, son las dos hipodensidades de ambos núcleos talámicos o ambos tálamos. En tomografía queda la duda, se hace una, si quieren, que hace una resonancia y la resonancia le muestra las hiperintensidades en los dos tálamos, en las caras mediales y la zona posterior. Y ahí está, imagen de FLAIR que confirma la zona de infarto. Es un infarto de arteria de Percheron. ¿Cuál es el síndrome de arteria de Percheron? Entonces, es la presentación clínica de un paciente que, recuerden que el tálamo confluye con toda la información, entonces es un paciente que tiene alteración del estado de conciencia, principalmente puede estar somnoliento o en estupor permanente o en coma inclusive, y no tener respuesta. Pero el paciente retira los brazos, retira las piernas, los movimientos oculares, ustedes lo miran y puede que tenga oculocefágidos buenos, el paciente orina, el paciente defeca, no tiene aparentemente nada más, solo está inconsciente, estuporoso, no despierta y no despierta. Y no le encuentra ninguna otra causa, no está infectado, no está intoxicado, no tiene ningún problema respiratorio. Haga una tomografía, puede que tenga estos cambios. Si le queda la duda, hace una resonancia y ahí se observan las alteraciones. Entonces, entra en el síndrome la clínica de un paciente estuporoso o en coma que no responde y no tiene ninguna otra causa de explicación y se confirma con los infartos bitalámicos. Ese es el síndrome de la arteria de Percheron. ¿Listo? Signos y síntomas. Ahí está otra imagen de difusión. Otro paciente con infarto bitalámico, síndrome de Percheron. Listo. Veamos acá entonces nuevamente recordar la angiografía, el callado aórtico, cómo sale la carótida, la vertebral de un lado, la vertebral sale, mira aquí chiquitico, la basilar izquierda, al lado sale la carótida común, del tronco brachiocefálico sale carótida común del lado derecho y sale de la subclavia la otra vertebral. Y de la carótida común hay bifurcación, viene carótida externa y viene carótida interna. Aquí viene la carótida interna entrando, perfecta. Aquí viene la otra carótida interna entrando, perfecta, y se alcanza a ver cómo trata de formar la media. Y las vertebrales suben, hacen el arco, y aquí se unen y aquí forman la basilar, que se alcanza a pintar, no se pinta muy bien el resto de ramas. ¿Listo? Y el polígono, esto es casi que una imagen similar a la que estábamos viendo allá al otro lado, la carótida interna como viene desde abajo, entra, hace su arco y viene la división de la arteria cerebral anterior, aquí viene, hace el giro y hace la curva y se convierte en el pericalloso, acuérdense, el calloso marginal. Miren la arteria comunicante donde está, esto no siempre es recto, miren por ejemplo que aquí está en diagonal. La arteria cerebral media, el tronco inferior, el tronco superior, las arterias vertebrales, y esto tampoco siempre es recto, esto tienen curvaturas y dolicoectasias. Entonces, vertebral de un lado, vertebral del otro, forman la basilar y la basilar forma las cerebelosas superiores que están aquí debajito y la cerebral posterior que está aquí arriba. Y la cerebral posterior tiene este hilito que está acá, que llega y se conecta con la carótida y son las comunicantes posteriores y conforman ustedes su polígono de Willis y tienen la irrigación cerebral comprendida, eso es fácil. Irrigación de la médula, arteria espinal, anterior espinal posterior. La espinal anterior se forma bien arriba, adyacente a la basilar, a la unión de la basilar. Las espinales posteriores se forman más abajo, antes de la pica, y dan pues irrigación a esos segmentos cervicales superiores y parte de la zona torácica superior. Y hay otras ramas que se anastomosan, que es la arteria de Adam-Kewis, que viene de abajo toracolumbar, y hacen anastomosis aquí con la espinal anterior para dar continuidad en el flujo. Este corte es para ubicar las estructuras anatómicas como veíamos, la corteza, sustancia gris, las fibras de la sustancia blanca, los núcleos de la base que son en la cabeza del caudado, el lenticular dividido por el putamen y el pálido, la cápsula interna, la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema, la ínsula, que es este ribete que está acá, y el tálamo. Y cómo están irrigados en ese corte, o sea, cuando ustedes vean una imagen de tomografía o resonancia en este corte, o sea, que diferencia esas estructuras, la irrigación está distribuida ahí así. La mayor parte de la zona lateral la tiene la cerebral media, como ya vimos, y el núcleo lenticular lo irrigan ramas de la cerebral media, las porciones M1, las que les mostraba que son las que se rompen en hemorragias hipertensivas.
La cara medial, porque ahí va la arteria, irriga, es irrigada por la cerebral anterior y llega a irrigar por ramas profundas como la arteria recurrente de Heuner, la cabeza del núcleo caudado y parte del brazo anterior de la cápsula interna. Miren que ya el brazo posterior de la cápsula interna y la rodilla está irrigado por arteria coroidea anterior, que es rama también allá, rama de la porción de la carotidia, donde está uniéndose antes de la oftálmica. Y el tálamo tiene que ver con irrigación de la circulación cerebral posterior, ya vimos por qué, por la arteria de Percherón. Adyacente están ramas profundas del tálamo y en la cara medial, el occipital, está por cerebral posterior. Depende si nos vamos pues cortes hacia arriba o cortes hacia abajo, pues esa estructura puede cambiar, porque pues si nos vamos muy arriba en las imágenes, pues tenemos solo el lóbulo frontal y el parietal, y eso sí está irrigado solo por arteria cerebral media, ahí no entra nada más. Y si nos vamos más inferior, pues de pronto vamos perdiendo vista de la cerebral anterior y vemos solo ya ramas de la media y el cerebral posterior porque está el occipital metido. ¿Listo? Dependiendo de los cortes, pues esos colores pueden cambiar de la altura. Ahí vemos lo mismo, lo que les estaba diciendo. Según los cortes, si yo tengo un corte por aquí arriba, pues solo voy a ver irrigación de la cerebral anterior y cerebral media, pero si tengo un corte por aquí abajo de la imagen, entonces tengo es principalmente cerebral posterior y de pronto un poquito de cerebral media, dependiendo de qué tanto alcance a coger del corte en el lóbulo temporal. Y si es la cara medial, pues ramas de la coroidea anterior. Listo, esos son unos cortes anatomopatológicos haciendo la misma descripción. Y sistema venoso, para que concluyamos, quedan 10 minutos a completar las 2 horas, muchachos, para que ustedes coman, descansen y yo también. Vamos a hablar de lo importante de las venas en el sistema profundo y el sistema superficial. Aquí hay que tener presente 3 venas en la parte profunda importantes. Las venas cerebrales, bueno, aquí vamos a ir al contrario. Primero en las ramas arrancamos del callado aórtico, ¿cierto? Vamos de para arriba a ramas irrigar. Aquí vamos en retroceso. Recuerden que esas venas son ya la terminación anastomótica o de continuidad de flujo del sistema arterial y continúan haciéndose las venas. Y luego al formarse las venas, entonces vamos en un sentido de retroceso, ya no son ramas, sino que desembocan en o continúan en o drenan a. Llevamos eso en retrógrado recogiendo. Ya no se hablan de ramificaciones, sino drenaje hacia. Entonces las cerebrales internas que están en la cara medial, que son estas verdes que están aquí, van a drenar toda la zona medial de los núcleos y van de los cuerpos de los plejos coroideos y van a caer en esta vena, estas venas cerebrales internas van a caer en la porción superior de este segmento que es la vena de Galeno o gran vena magna o gran vena cerebral, que es este tronco que está aquí. Eso en la porción superior y medial. Y en la porción inferior y medial tenemos vena cerebral anterior, esta era la interna, perdón, no la anterior, vena cerebral anterior, cuerpo calloso, lóbulo temporal, miren, cara medial, caigo por encima de la hipófisis y se continúa al cambiar y pasar de la hipófisis, ya se llama vena basal de Rosenthal. Y esta vena basal de Rosenthal continúa y drena también en la vena de Galeno. La vena de Galeno va a continuarse y drena en el seno recto. Y este seno recto está conformado por en el seno recto confluyen 2 venas, vena de Galeno y el seno sagital inferior, que ya lo vamos a ver, que ya esta es la porción medial, pero de la parte superior. Esta es la porción medial de la cara inferior. Ahorita lo vemos en una imagen más clara. Esto que estamos viendo aquí, hagan un corte y pásenlo a tridimensional hacia arriba y roten, y es esto que estamos viendo acá. Estas son las cerebrales internas, ¿listo? Que cogen y llegan y drenan hacia la vena de Galeno y de Galeno pasan hacia el seno recto. Aquí está cortado el seno sagital inferior, que vendría aquí arribita. Está entonces es Galeno y Galeno cae al seno recto que está aquí debajo, uniéndose con este. Y el seno recto ya llega aquí a la confluencia de los senos. Entonces, cerebrales internas, que drenan toda esa porción medial talámica y de núcleo caudado, y los plejos coroideos también terminan drenando una parte. Aquí vemos como en la cara lateral, entonces venas cerebelosas, lo importante es ver que el drenaje cerebeloso y de puente, por lo menos puente y médula, terminan drenando en la vena basal de Rosenthal, que es esta que está acá, y esa acá ya sabemos en dónde, en el seno, en la vena de Galeno.
y las venas que recogen todo lo que es adyacente al cerebelo, a la cara lateral, las estructuras alrededor del puente y de la zona talámica externa, drenan también y caen es a la vena de Galeno. De la importancia es la obstrucción de la vena de Galeno cuando llega a haber trombosis de esta zona. Miren el sagital inferior, viniendo arriba del cuerpo calloso, y cómo caen los dos en el seno recto, y el seno recto se continúa en la tórcula o confluencia de los senos, que se está ahí aquí. Ese es el sistema profundo, y el sistema superficial o lateral tiene que ver y está conformado por la vena sagital superior, que drena o en ella drenan ramas corticales, listo, del lóbulo frontal y parietal y temporal, con una rama importante que hace anastomosis entre el sagital superior y entre las venas de Silvio o las laterales, que es esta vena que está acá, que es la vena anastomótica o de Trulard. Esta es importante tenerla en cuenta, la vena de Trulard. Anastomosis entre el sagital superior y el sistema lateral en el valle silviano. Y este seno continúa el sagital superior y cae en la confluencia de los senos también. Y ahora continuamos la porción inferior, entonces la vena de Silvio recoge y drena y hace anastomosis también con la vena de la B, que es esta que está aquí, la B, para caer al seno transverso. Entonces, sagital superior, vena anastomótica de Trulard, valle silviano, vena anastomótica de la B, todas esas drenan y caen hacia acá, hacia el sagital superior o al seno transverso. El sagital superior se continúa como seno transverso, seno sigmoide y yugular. ¿Listo? Aquí vemos entonces ya la gráfica tridimensional de todos. Miren, recordando la ubicación del seno cavernoso, lo que les decía con respecto, entonces, ramas de la vena oftálmica, el seno cavernoso, el surco o el seno intercavernoso. Acuérdense que aquí adentro pasa la carótida adyacente, pasa la carótida común en su porción cavernosa. Aquí están los nervios craneales que mencionábamos. Y el seno cavernoso, aunque aquí no se ven bien, pues entonces llegan por la parte más medial las venas cerebrales internas, la vena cerebral anterior, vena basal de Rosenthal, y esa basal de Rosenthal llega y cae y drena acá hacia la vena de Galeno, que hace anastomosis o hace, perdón, continuidad con el seno sagital, y ambas drenan al seno recto. La vena de Galeno y sagital superior drenan al seno recto. Y el sagital inferior, perdón, y el sagital superior, que tiene unas ramas importantes que son la comunicante superior, que es la anastomótica de Trulard, y la anastomótica inferior, que es la vena de la B. Estas dos corticales principales drenan acá, seno recto, el seno superior, el seno sagital superior cae a la confluencia de los senos y se continúa y drena hacia los senos transversos, y los senos transversos se continúan drenando hacia el seno sigmoide, y el sigmoide conforma y drena hacia la yugular. Los sitios más comunes de obstrucción de las trombosis de senos venosos son el sagital superior, el seno transverso, el sagital superior, seno transverso, cerebrales internas, yugular. Esas son las zonas más comunes. Listo, pares craneales, ustedes ya vieron. Listo, muchachos. Doctor, una pregunta. En la diapositiva anterior, en la de las venas, en esa ilustración donde caería la vena de Rosenthal. Rosenthal está hacia acá, hacia la cara medial, pero aquí no la vemos completa. Termina siendo la que drena esta parte medial, esta que viene hacia acá. Acuérdense que la cerebral interna, ¿sí? La cerebral interna está aquí arriba, Rosenthal está bajando por acá. Mírala, esa es la parte medial, llena aquí. Esta es Rosenthal. Cerebrales Ah, internas, que listo. son las que vienen de las eh, plejos colideos y al lado del tálamo. Esta es la porción superior y esta es la porción inferior. Rosenthal, y drenan las dos aquí hacia Galeno. Esta Listo, es la del doctor. otro lado. Es que esta imagen no es de arriba, sino lateral. Viene del lado derecho, del lado izquierdo, y caen las dos hacia acá, hacia la vena de Galeno. Y estas son las dos de Rosenthal. Lo que pasa es que aquí las abrieron, pero en realidad están centradas. No medial, sino inferior. Listo. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Pues sacamos varias cosas acá. Terminamos núcleos, terminamos arterias y terminamos venas. Me corrimos en estas 2 horas. Esta es otra cosa. Bueno, ¿dudas, preguntas?
Por mi parte no, doctor. Bueno, salieron, sí, ya vi que se desconectaron a tiempo antes. Bueno, algunos muchachos, eh, cualquier cosa que necesitan a la orden, me preguntan, estoy en el hospital, si tienen algunas dudas, si quedaron inconformes también pasen sus quejas, las recibimos con gusto. Nuevamente les ofrezco disculpas por los retrasos en el tiempo, por modificar los horarios. Yo sé que todos tenemos horarios y compromisos y les cambié las fechas 2 veces, pero se me salió de las manos, la verdad, ya las situaciones con los temas de urgencias. Bueno, cuídense, que estén muy bien y nada. Gracias, doctor. Gracias, Bien, doctor. chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.